Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Muy buenas noches para toda la audiencia de Abstracto, el programa radial del Museo de Arte del Tolima. Hoy estoy un poco ronca, pero bueno, es que con estos cambios de clima la voz se nos afina de vez en cuando. Una vez más con noticias de arte y cultura. Hoy les estamos contando exposiciones que se van, nuevas exposiciones que llegan. Esta temporada en el MAD está sumamente activa con no solamente exposiciones, sino demás actividades que están relacionadas con arte y con cultura. Y por supuesto, contándoles qué ocurre en la ciudad, eventos, festivales importantísimos, y hoy pues con invitados de lujo, de los cuales les estaremos contando más adelante. Bienvenidos a Abstracto y un saludo a todos mis compañeros de la mesa. Un saludo para ti, Margaret, para toda la audiencia, quienes se conectan en esta hora, los que están en este programa que ya conocen Abstracto y quienes hoy por primera vez nos están oyendo, no solamente desde la 106.9 FM, sino desde la plataforma virtual de la Universidad del Tolima y por supuesto desde nuestro Facebook Live. Un saludo para todos nuestros seguidores y bueno, claro que sí, Margaret, tenemos una programación que yo sé que tu voz poco a poco se va a ir afinando, además porque tenemos unos invitados, mejor dicho, vámonos con Saray porque necesitamos esa intro para poder hablar de todo lo que viene para este mes. Invitados especiales. Pues precisamente uno de los temas más importantes en la ciudad es la literatura. Los libros se toman la capital musical de Colombia. Estamos próximos a iniciar el FELIT 2025, Festival Internacional del Libro del Tolima, y es por esta razón que hoy nos acompaña uno de los escritores más importantes, yo creo que el mejor que tenemos, y que pues su nombre ha trascendido las fronteras, no solamente en el Tolima, Colombia, sino en el exterior, y todo lo que pues a lo largo de sus años le ha regalado al Tolima con todo este maravilloso legado literario, y es Carlos Orlando Pardo, fundador del festival, y Juan Pablo Gálvez, director ejecutivo, a quienes damos una calurosa bienvenida. Bienvenidos a Abstracto. Muchas gracias a todos ustedes, estamos muy contentos de ser portadores de buenas noticias, sobre todo porque pasado mañana, día jueves, a las 6 de la tarde, se inaugura el Festival Internacional del Libro en el Tolima, en el Centro de Convenciones de la Gobernación, con unos músicos que hacen homenaje a Gabriel García Márquez con sus 12 cuentos peregrinos, y mediante la lectura de textos con canciones originales, ellos van a hacer esa inauguración, en donde participará desde luego los patrocinadores, la Gobernación del Tolima, la Secretaría de Educación y Cultura, la universidad, y desde luego nosotros como organizadores Pijao Editores, una editorial que lleva 53 años de existencia, dando a conocer nuevos valores, publicando los maestros antiguos, inclusive ya fallecidos, como Luz Estera, para mencionar alguna, y esencialmente haciendo investigaciones sobre todos los poetas, todos los novelistas, todos los cuentistas, todos los músicos, y hasta un diccionario de autores tolimenses, que junto al Manual de Historia del Tolima y otros textos, por ejemplo, Pintores del Tolima siglo XX, reúnen la memoria de nuestro territorio en una enciclopedia que fue idea de mi hijo Carlos Pardo Viña, que se llama Tolima Total y que puede ser consultada libremente en internet en la página de la Gobernación del Tolima. Es una tarea no solo editorial, sino eminentemente cultural, en la cual tenemos
ciertos hitos trascendentes como el Encuentro Nacional por la Literatura en 1980, que trajo a grandes personalidades como Germán Arciniega, Luis Vidales, Pedro Gómez Valderrama, de donde salió la Unión Nacional de Escritores, que aceptó la presidencia honoraria Gabriel García Márquez. Hemos hecho también los encuentros de norteamericanos colombianistas, de colombianistas, en donde 19 universidades norteamericanas con sus profesores se han dedicado a estudiar la literatura del país, pero en particular la literatura escrita por tolimenses. Estos eventos pues son parte de la movilidad académica, investigativa, cultural dentro del campo de la literatura. Ibagué, gracias particularmente a un programa de mi hermano Pablo Pardo con Casa de Libros, ascendió en el promedio de lecturabilidad en Colombia, porque estábamos como en el sexto o séptimo lugar y ahora estamos ocupando el tercer lugar en el país. Todo esto porque mientras nos quejamos demasiado de que la gente no lee, la verdad es que las encuestas siempre se hacen mediante librerías, qué libros se están vendiendo más, qué autores se consumen, pero no está nunca el inventario de las bibliotecas públicas. En el Tolima tenemos 53 fuera de las 24 de Ibagué. No está lo que la gente lee por internet, lo que la gente consulta a nivel individual. Entonces sí existe un nivel de lecturabilidad, aunque desde luego lo quisiéramos mucho más amplio y mucho más alto para mostrar el nivel de interés de la ciudadanía, de las personas, de los jóvenes y de los mayores alrededor de ese objeto aparentemente inane que guarda los secretos de la humanidad, los secretos de los hombres, la historia de las civilizaciones y sobre todo que nos enseña la condición humana. Bueno, precisamente con esto tan importante que es la literatura para el mundo y pues para nosotros en el Tolima y teniéndolos a ustedes que han sido pues ese pilar tan enorme para que la literatura siempre esté vigente en el Tolima, te definen en una entrevista del Diario de Madrid que eres el patriarca de la literatura pijao, porque a lo largo de 50 años has impulsado no solo la literatura en la región, sino en el país. ¿Qué piensas de esto? Generosidad de la gente amable, porque yo creo que aquí las personas de las diversas generaciones han hecho su aporte. Uno se pone a ver lo que pasó en el siglo XIX con una personalidad como José María Samper, que publicó demasiadas novelas, demasiados libros de poemas, demasiadas biografías, y que es la figura central de ese momento, de una novela costumbrista, de una novela histórica. Lo que hizo ya a finales del siglo XIX una persona como Luz Estela, que fue profesora normalista, que fundó la Biblioteca del Panóptico, que enseñaba francés, que era hija del general Plácido Cárdenas, que fue gobernador recién pasada la Guerra de los 1000 días, y que dedicó su vida a enseñar. Tuvo durante 25 años un programa de radio donde hacía montajes de obras infantiles, Rafael Pombo, todos los maestros, inclusive obras de ella, para cumplir una tarea muy importante. Ya en lo que comienza a verse en el siglo XX, uno se tropieza con figuras como la del decano de la literatura del Tolima, que fue el maestro Eduardo Santa, quien vivió 93 años, produjo libros de sociología, de humanismo, de historia, de todos estos temas que... El teléfono, por favor. De todos estos temas que aportan a la región. Inclusive la biografía de Uribe Uribe, cuenta Mario Vargas Llosa, le sirvió a García Márquez para escribir esas historias de las guerras perdidas del coronel Aureliano Buendía. Y uno encuentra también otros de la misma edad de Eduardo Santa, pero que eran
más innovadores respecto a la forma como Ticho Leal, el gran Héctor Sánchez, que murió hace ya 8 o 7 años, que era el escritor, el narrador más famoso internacionalmente, no solo porque vivió 8 años en México y 12 años en Barcelona, sino porque las más importantes editoriales internacionales publicaron sus libros. ¿Qué no decir de otros valores grandes como Hugo y Roberto Ruiz, como Policarpo Barón, como Jorge Eliezer Pardo, y ya rematando esta generación de los nacidos hacia mitad de siglo hasta un poco más adelante, está ya la brillante radiación de un escritor muy reconocido como William Ospina, que acaba de cumplir sus 70 años. Él, por ejemplo, no puede acompañarnos ahora a la Feria del Libro porque estaba en una gira por Europa y volvió a radicarse en Nueva York, donde escribe una novela sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces esta generación, muchos acabaron demasiado jóvenes, es una generación que dio un ejemplo de profesionalismo, de entrega, de una actitud de paciencia, de disciplina y sobre todo de talento. Y ya viene una generación diferente en la que nacen otros autores jóvenes también brillantes. El caso de Óscar Perdomo Gamboa, profesor universitario en la Universidad del Valle, ganador de una serie de concursos. Está otro que ha ganado premios internacionales, Óscar Godón Baibosa. Está mi hijo, Carlos Pardo Viña, y otro de su misma generación que acaba de llegar a Ibagué, que vive en Nueva York hace varias décadas, que se llama James Cañón. Es un autor curioso que fue declarado el mejor autor en Estados Unidos, mejor autor extranjero, el mejor autor extranjero en Francia. Ha sido traducido a 14 idiomas. Su novela La aldea de las viudas fue llevada al cine en Hollywood. Y aquí la gente no conoce a este autor ibaguereño, hijo del famoso JC, que fundó El Botecito y que fue un comerciante muy famoso. Él es de los menores y un día le dijo a su padre que él quería estudiar literatura. JC, que era tan querido, se asustó porque él era un comerciante brillante. José de la Cruz Cañón. José de la Cruz Cañón. Y sus hijos pues terminaban su bachillerato, sus carreras y les ponía un negocio. Y cuando James, que es de los menores, el penúltimo, le dijo que quería ser escritor, JC casi sale para urgencias. Entonces finalmente le dijo, no, yo voy a estudiar es inglés a Nueva York. Y dijo, no, inglés sí, vayas a estudiar a Nueva York. Él se quedó en esta universidad haciendo su carrera. De pronto se matriculó a talleres de literarios y hacía cuentos y los profesores decían, pero qué bien. Entonces se puso a escribir una novela, pero ya la escribió directamente en inglés y tuvo que ser traducida al español por otro excelente cuentista, Payuno, que vive en Nueva York, en Merino. Y ahora vamos a tener los tolimenses y los colombianos la oportunidad que después de 16 años de haber sido publicada puedan conocer a este gran autor joven llamado James Cañón. La cultura y las artes en el MAT, la red de museos del Tolima. Muy bien, con esta introducción tan interesante, ya vemos por qué este evento tan importante, pues liderado por el maestro Carlos Orlando Pardo, realmente es merecedor no solamente de convocar a este evento tan importante que se va a dar lugar allí en el Parque Murillo Toro, pero bueno, queremos escuchar a uno de los directores también de este festival, que es Juan Pablo Gálvez, comunicador social, colega, bienvenido a Abstracto. Tú realizas estudios de comunicación estratégica en México y desde el 2018 trabaja en el sector cultural. Cuéntenos, Juan, cómo ha sido su participación brevemente en los planes departamentales de lectura, escritura, en esos planes de la oralidad y de las bibliotecas con que cuenta la Gobernación del Tolima. Omaira, buenas tardes, un saludo para todos. Sí, desde el 2018 estoy en Ibagué.
vine de vacaciones y después de una conversación con Carlos Orlando, llevo 7 años trabajando acá en el sector cultural, particularmente con Pijao Editores, que es el lugar que me ha abierto las puertas para ser parte también de todos estos escenarios. Finalmente, pues, termino como representando de alguna manera esa voz de las editoriales, de la literatura, de una generación nueva, compartiendo con unos equipos bien interesantes en el que ha estado involucrado el museo además, y en lo que estamos generando los planes no solo de lectura, escritura, oralidad y bibliotecas, sino el plan departamental de cultura. Entonces, pues desde la parte de lectura, escritura, oralidad y bibliotecas, pues el Festival Internacional del Libro es una puerta que se abre muy importante para conversar con los lectores, con los autores, con los editores y afianzar esta tarea que ya venimos haciendo hace unos meses, reviviendo este festival que lo habíamos iniciado hace 2 años, que fue creciendo desde el 2018, que empezamos a retomar esos encuentros de escritores y que finalmente terminó convirtiéndose en una necesidad, crear la feria en el 2023, y gracias al resultado positivo que se tuvo, pues este año creció, se duplicó en cuanto a la muestra, en cuanto a los escritores que van a estar presentes, así como pues dejamos de hacerlo en el centro de convenciones cerrado, hacerlo en un escenario más grande, pero pues más adelante ya conversaremos sobre eso. Bueno, pues realmente sí ha sido un evento que necesita esos espacios y lo podemos notar. Me llamaba la atención cuando el maestro decía que hay muchas personas que se quejen porque ya supuestamente nadie lee, y también he leído encuestas donde hoy más que nunca se está leyendo. ¿Sí? Entonces, importante resaltar esto y con esto decirles a toda la audiencia que el Festival Feliz se va a llevar a cabo este jueves, en la inauguración allí en el Parque Murillo Toro, y de verdad vale la pena estar allí. Vamos a hablar brevemente sobre la programación y, por supuesto, cómo el Museo de Arte del Tolima se vincula a estas actividades. Bueno, Carlos Orlando, en esta versión de la feria, siempre en las ferias hay cantidad de temáticas. Se invitan muchas editoriales, muchos escritores, pero en esta especialmente, ¿qué líneas han querido ustedes tener? Especialmente si hay memoria histórica, territorio, inclusión, novelas. Bueno, no sé, cuéntanos un poco más ampliamente sobre esto. En el equipo de trabajo nos parecieron muy importantes. Primero, se cumplen los 40 años de la tragedia de Armero. Entonces quisimos reunir a los escritores que hubiesen escrito desde la novela, desde la poesía, desde el cuento, desde la memoria, testimonios u obras literarias alrededor de este tema. Quisimos traer a Gustavo Álvarez Gardiazabal, que es un buen amigo nuestro, pero desafortunadamente por motivos de salud no pudo hacerse presente, que él hizo una novela muy interesante llamada Los sordos ya no hablan. Pero tenemos la fortuna de traer a uno de los más brillantes escritores que tiene Colombia y que es del Tolima, Germán Santamaría, quien en el año 97 se ganó, 93 se ganó el Premio Iberoamericano de Novela con un libro llamado No morirás, que es una historia de amor y que todo transcurre en Armero. Empieza en Armero y muere en Armero. Inclusive Jorge Ali Triana, nuestro gran director de cine colombiano, latinoamericano e ibaguereño, la llevó al cine. Entonces, No morirás de Germán Santamaría sale esta vez con la 10ª edición. Eso fue una novela traducida al italiano, traducida al francés, más aún, pertenece a la Biblioteca Básica de la UNESCO. Pero desafortunadamente los jóvenes lectores ya no conocen qué es esa novela y por eso nosotros en Pijao quisimos hacer una reedición con la autorización desde luego de su autor, a quien queremos tanto y admiramos, pues él ha sido uno de los grandes cronistas de la historia del periodismo colombiano,
por algo se ha ganado 5 veces el premio Simón Bolívar, por algo fue 2 veces presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá, el periodista estrella del diario El Tiempo y un brillante director de la revista Diners. Él, que es tan ajeno a congresos y a la gente y a las multitudes, aceptó venir gustoso y vamos a tener su compañía y el lanzamiento de su novela No Morirás, y nos irá a contar, como muchos otros autores, los secretos. ¿Qué pasó? Porque él fue el que a través de las crónicas volvió mundial a Omaira. Él decía, todos los muertos, ¿no? Uno habla de 20.000 muertos o de 15.000 o de 25, y él había aprendido de un maestro norteamericano que había que contar la historia de uno para que realmente personificara y saliera adelante. Y es cuando hace las primeras crónicas de Omaira que él ayudó a buscar la posibilidad de su rescate. Tenemos entonces ese gran escritor del Tolima, un gran escritor de América Latina, y eso nos llena también de orgullo porque es promocionando maestros de nuestra generación también como los nuevos, en el caso de James Cañón, e inclusive de una generación mucho más fresca, como el caso de un profesor de la Universidad del Tolima, Andrés Francel, arquitecto, historiador, novelista, poeta, pintor y músico, y el caso de Juanita Restrepo, que hizo sus estudios de posgrado en Madrid y que tiene su propia editorial, porque además otra de las ventajas es que esta feria, su comité organizador determinó que todas las editoriales de la región, así no tengan su sede propiamente en Ibagué, tuvieran su stand. Y no es una preparación improvisada, porque aquí hubo un equipo que encabezó Carlos Pardo Villa, mi hijo, estuvo durante 6 meses ahí, acompañado de Rafael González, que de la Universidad del Tolima, sino que por sus compromisos, cada uno académicos o laborales, pues tuvieron que dedicarse a otras cosas, porque aquí no ganaban sino felicitaciones y nada más, o inclusive insultos, porque no se rendían las cosas como se aspiraban. Entonces ellos hicieron una gran labor preparatoria que ejecuta y dirige Juan Pablo Galvis con una gran solvencia, con un gran conocimiento del tema, y además de armero, porque va a haber mesas sobre armero, mesas redondas, dijéramos, un economista como Silverio Gómez, que fue el director económico del diario El Tiempo, el fundador de Tolima 7 días, ya no 7 días, etcétera. Él es economista también. Desde el lado del derecho, Augusto Trujillo, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, y Guillermo Pérez van a hablar sobre lo económico. ¿Qué pasó desde el punto de vista económico? Pero también haremos la presentación de los novelistas sobre armero. Entonces estará, o los que hicimos libros, como mi libro Los últimos días de Armero, que fue el primer libro que salió sobre la tragedia, con 23 ediciones, hecho por la editorial española Plaza y Janés, Germán Santamaría, pero también hay otros escritores que no son muy conocidos, pero que son importantes, porque a veces uno cree que lo importante son los que aparecen en los periódicos, en las emisoras, en las fotografías, los que venden mucho, y hay muchos escritores que han hecho sus esfuerzos y que no son muy conocidos. No es sino mirar la historia de la autora de Harry Potter, que ahora a la feria viene Aranza Mellado, que es la traductora de Harry Potter, la que tuvo que ver con ella, cuáles problemas se encontró para traducir, y esta señora madre soltera que aguantaba hambre, que estuvo viviendo en Lisboa, que escribía en los cafés mientras dormía su hija, terminó siendo la autora más multimillonaria, porque cuando ya una editorial pequeñita publicó sus libros, tuvo el éxito que merecía y que estaba esperando. Todos estos fenómenos generan entonces inquietudes de que las obras no aparecen de la noche a la mañana como pedidas por la lámpara para que el genio conceda los 3 deseos, sino que son producto de mucho esfuerzo, de mucha permanencia, de mucha constancia y de mucho sacrificio, porque un libro implica
que uno se exilia del mundo para poder entregarse a sus fantasmas, a sus sueños, a sus pensamientos, a sus recuerdos, a sus lecturas, hasta finalmente poder ofrecer esos libros a la gente. Hablando de los últimos días de Armero, también hay nueva edición, ¿no? Hay nueva edición de ese libro que estaba agotado. Yo tuve que comprar una edición de Plaza de Jarez en una compraventa de libros porque no tenía ni mi propio ejemplar. Siempre decía, yo quiero leerlo, yo se lo traigo. Y prestar un libro es una tragedia porque no se sabe quién es más bobo, si quien presta el libro o quien lo devuelve. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, hoy también nos acompaña. Otro factor que vale la pena subrayar es que fuera del tema de Armero hemos querido darle protagonismo a las mujeres escritoras. Entonces viene una gran poeta y una gran crítica colombiana, hispanoamericana, ibaguereña, que se llama Luz Mari Giraldo, profesora de doctorado, crítica literaria que ha hecho unas grandes antologías que sigue publicando el Fondo de Cultura Económica de México, y que es una magnífica poeta que estudió aquí en la Universidad del Tolima, en el Conservatorio de Música. Está el caso de una escritora como, ya iba a decir Patricia Bonilla. Yo creo que vale la pena también por los 40 años del Palacio de Justicia destacar la presencia de Olga Bear. Olga Bear viene, que es una gran periodista, muy famosa, muy consagrada, que escribió varios libros que hacen justicia a la historia, porque la historia generalmente los periódicos y las emisoras la cuentan a su manera, de acuerdo a sus patrocinadores políticos y no de manera independiente. Por eso estos libros son tan importantes, porque es un punto de vista como más relacionado con la verdad que con los intereses que pueda tener esa verdad en relación a muchos frentes. Y tenemos presencia de muchas escritoras. Por ejemplo, de España viene Anabel Torres, que hizo uno de los más hermosos poemas. Ella es entre colombiana e irlandesa, vive en España, y ella viene a documentarse para hacer una nueva novela sobre Armero. Y viene Bella Clara Buenaventura, y Pilar Lozano, que es como la autora más brillante de literatura infantil y juvenil. Y del Tolima tenemos a Juanita Restrepo, la autora de Armero, Luz García de Fresno, que hizo una novela sobre Armero. Ricardo Galindo López, que descubrí hace muy poco, fue teatrero y es un magnífico escritor poco conocido. Entonces todos los autores de novelas sobre Armero van a contar por qué hicieron y cómo hicieron esos libros en una mesa redonda sobre los novelistas, pero también va a haber otro conversatorio con 8 autores que han escrito libros sobre Armero. Por ejemplo, el contador de las grandes haciendas productivas de Armero. Él era como el contador de todos los ricos y cuenta la historia de todas estas haciendas, qué pasó, qué ocurrió con lo que llamamos la riqueza. Pero hay también quienes cuentan la historia de Armero desde el sacrificio de los pobres para sobrevivir o para sobreaguar, y todos los armeros chiquitos que fueron haciendo en Ciudad Bolívar, el nuevo Armero, etcétera, etcétera. Entonces son los diversos puntos de vista en relación a este fenómeno ocurrido hace 40 años y que desafortunadamente nos sigue doliendo porque fue una imprevisión vulgar del gobierno para no desocupar el pueblo, y eso nos costó 25.000 vidas, fuera de todas las que se destruyeron, los niños que se robaron, los que quedaron muy pequeños, los que fueron recogidos por hogares. Entonces esos son como los grandes temas a los que tú, Margaret, hacías referencia. Y de resto, pues hay una serie de consideraciones, por ejemplo, en relación al impacto que tienen los autores colombianos en el exterior. Entonces viene Basilio Rodríguez Cañada, del grupo editorial Ciudad Pigmalión,
que va a mostrar parte de sus más representativos autores, que a Patricia Bonilla, que Roberto Gil de Mares, que Rubí Becerra, toda es gente con una trayectoria y con una importancia, y entonces van a mostrar esas historias, a presentar esos libros, y estamos muy felices de que Ibagué se convierta en esta fiesta del espíritu y una fiesta del amor, porque el acto literario es un acto de felicidad, así se cuenten historias tristes, y es un acto de amor, esencialmente de amor con el conocimiento, con la sensibilidad, con el espíritu de la gente. ¿Qué exposiciones visitar en el museo? Bueno, en medio de el Feliz 2025, el Museo de Arte del Tolima les cuenta que el pasado lunes 3 de noviembre cerramos el ciclo expositivo, pues agradecer a los artistas, a todas las personas que visitaron estas exposiciones, y fue muy bonito porque cerramos con una serie de actividades muy interesantes. Por ejemplo, se unió el diálogo de la fotografía chilena con la fotografía tolimense, porque fue un conversatorio dirigido por Margaret Bonilla. También tuvimos la visita comentada de Palmar con el artista Diego Gómez, y Natalia, tuvimos el cierre de las exposiciones con esa fiesta que reúne a los niños, a las familias, llamado el Halloween. Allí en el museo celebramos a los niños, celebramos a las familias. Cuéntenos pequeños detalles de esta jornada que realizamos. Bueno, hola a todos, no los había saludado, qué pena con ustedes. Bueno, el Halloween fue una celebración muy linda porque pues reúne, como dice Omaira, toda la familia, o sea, es como el momento en el que salen los padres con los hijos, y no solamente eso, sino pues se unen más familiares, hacen disfraces súper creativos, muchos inspirados en el arte. Pudimos ver infinidad de disfraces, de personajes. Fue una noche mágica en el museo, se llenó totalmente las salas, el hall, mejor dicho, estuvo espectacular. Sí, fue un cierre de verdad muy merecido, y bueno, preparados porque cada vez que se cierran exposiciones quiere decir que viene lo nuevo. Más adelante Margaret nos va a contar qué viene para noviembre, pero agradecemos y felicitamos a los artistas, al colectivo de Photo and Essence liderado por Salín, a Pedro Pablo, a Diego Gómez, a los curadores Luis Fernando Bautista y Cristian, quienes también presentaron esas dos exposiciones. Y bueno, todo esto para decirles que viene nueva programación. Y Natalia, dentro de esa programación que realizamos y otras, el Museo de Arte del Tolima ha tenido muy en cuenta la literatura, los libros, y justamente tuvimos la participación de Universitaria de Libros, y de verdad muchas personas quedaron impactadas, se leyeron libros en voz alta, eran libros de terror, pero no eran de terror, era más de aventuras. Entonces es fascinante, y escuchar hablar al maestro Orlando, realmente meterse en ese mundo de la literatura, de las palabras, de las letras, es mágico. Esa importancia, Natalia, que ha tenido el Museo por la Literatura, y que justamente de una vez hablemos, estamos invitados a la Feria Feliz. Claro que sí, pues bueno, pues tal vez mucha gente se pregunta como qué hace como un museo en una feria de libros, como en un festival de libros, ¿no? Pero bueno, esta es una oportunidad también para que el museo pueda abrirse a nuevos públicos. Creo que ya es momento de que el museo no solamente se muestre como un espacio para contemplar el arte, que eso ha ido cambiando con el paso del tiempo, sino como un lugar para promocionar la educación a través de otras formas. El museo también ha sacado libros, ha sacado catálogos, editoriales, no han sido muchos, pero han sido sustanciosos, y también es el momento para que las personas a las que no les llegó esta información, pues les pueda llegar. Y también de promocionar la educación a través de todos los programas que el museo tiene, de sus espacios. Entonces es algo muy estratégico para la institución. También se pueden hacer alianzas con estos autores, con estos editores, con todas estas personas que van a participar, con los gestores, con las universidades, estudiantes, para hacer alianzas, incluso aprovechar que tenemos un auditorio, contamos con un espacio único en la ciudad. Entonces, pues, es un espacio en donde esperamos que la población pueda conocer el museo, su esencia realmente, que no es un lugar para ir a contemplar arte o ir a ver un cuadro, sino que va mucho más allá de eso.
Hay un matrimonio entre la literatura y la pintura. Nosotros hicimos una colección que se llama 50 novelas colombianas y una pintada. 51.000 libros en un solo día lo lanzamos en la feria de Bogotá. Y todas las portadas eran de Darío Ortiz, que hoy me escribió que está llegando el jueves a la feria. No se puede demorar mucho, pero estará el jueves para compartir con nosotros. Y además nosotros ya estamos trabajando con el equipo una biblioteca básica del Tolima donde queremos que cada libro tenga la pintura de un artista tolimense. E inclusive ya hemos hablado, como siempre, el museo y Margaret han estado con los brazos abiertos para los lanzamientos que hemos realizado allí, y tenemos pensado ya el primer lanzamiento para el año entrante, que será el sábado 21 de febrero, donde lanzaremos el primer libro del año 2026 y donde estamos celebrando también los 54 años de Pijao Editores, y va a ser en el Museo de Arte del Tolima. Yo quiero antes de cambiar destacar el homenaje que hizo el museo también a Fabio Morales, que también autor nuestro, autor de Pijao. Lo publicamos los últimos 2 libros. Antes pues ya se habían hecho más cosas, entonces pues sí, también quiero destacar la presencia que tuvo la exposición de Fabio este mes en el museo. Y sigue. Que sigue hasta el 2026, va a estar varios meses precisamente. Es un homenaje que el museo también le rinde a este importante artista, porque escritor, grabador, médico, bueno, pues muchas cosas realmente tenía Fabio Morales, que lo hacían una persona muy especial y un artista que queda para la historia del Tolima y para la historia del museo. Eso es cierto. Yo tuve la fortuna de estudiar desde la escuela primaria con Fabio Morales en el Líbano. Como diría un gran autor llamado Hemingway, un día cuando éramos pobres, felices e indocumentados. Pero resultamos con que Fabio publicó 2 libros que lo hicimos en Pijao, porque fuimos hermanos de crianza, y estuvimos muy felices de ver el homenaje en el Museo de Arte, que es la casa del espíritu, de la cultura del departamento del Tolima, y donde nos sentimos siempre cómodos y felices. Esta es la música en abstracto. El Festival del Libro del Tolima regresa este 2025 con una invitación profunda. Palabras que renacen. Más que una feria, el festival es un lugar para el encuentro, para la conversación, para la escucha. Este año, el corazón del festival será la memoria histórica y cultural del Tolima, nuestras raíces, nuestras voces, nuestras luchas. Nos acompañarán autores y autoras que inspiran, libros que nos conmueven, voces que dialogan con el presente. El centro del FELIT sigue siendo el lector. Tú, tu mirada, tu lectura, tu historia. El festival es una invitación a escucharnos, a conversar sin prisa, a reencontrarnos en la palabra. Vuelve el FELIT, y con él la posibilidad de que la palabra nos reúna otra vez. Nos vemos en noviembre, en Ibagué, en el FELIT 2025, porque las palabras también saben renacer. En 2025, el Festival del Libro del Tolima será el espacio del reencuentro, el lugar de las palabras que renacen. El Tolima es tierra de festivales y el Festival del Libro del Tolima convertirá a la región y al país en un libro abierto que traerá los ecos de las viejas y las nuevas palabras. El departamento será la casa de la literatura nacional, más de 100 autores invitados,
Un diálogo abierto entre el mundo editorial y los lectores. Más de 150 encuentros académicos, una agenda cultural llena de música y teatro y una muestra comercial sin precedentes en la región marcarán un nuevo renacer, un nuevo encuentro entre la imaginación y la historia. El Festival del Libro del Tolima será el lugar donde autores de todos los rincones te contarán historias al oído. Colombia se contagiará de la fiesta y la esperanza de un pueblo que hace de los libros la ventana de sus sueños. Ojos que leen, corazones que laten. FELIT, Festival del Libro del Tolima. Palabras que renacen. El Festival del Libro del Tolima regresa este 2025 con una invitación profunda. Palabras que renacen. Sintonízate con el arte y la cultura todos los martes a las 6 de la tarde en Abstracto, el programa de radio del Museo de Arte del Tolima, transmitido por Radio Universidad del Tolima. El Museo de Arte del Tolima y todo el equipo del museo estamos felices de participar de la Feria del Libro. Es la primera vez que vamos a participar en esa feria y también pues agradecerles a ustedes que nos hayan invitado y qué bueno que hayan tenido en cuenta al museo. ¿Por qué nos invitaron a la feria? Bueno, pues el trabajo conjunto del que hablaba antes Carlos Orlando yo creo que ha sido fundamental y estas labores culturales dependen mucho de esa sinergia que se hagan entre los sectores. Entonces, como lo decía ahorita Carlos, pues entre arte y literatura siempre va a haber una conexión directa. Y además, pues el museo tiene la manera de exhibir hacia afuera. Y ese espacio, pues lo que va a permitir es que haya un mayor reconocimiento, no solo del museo, sino también que se generen esos espacios en los que otro tipo de público que de repente no está acostumbrado a asistir cada mes a la inauguración de las exposiciones, pues conozca también todo el proceso que hay adentro. Entonces, pues obviamente la comunión y el trabajo que se ha ido haciendo desde hace tiempo con el museo, pues nos generó la inquietud de que pudiera participar y la respuesta obviamente positiva, pues va a hacer que sea un escenario interesante para todos. Pues hacerle la invitación a todos los oyentes y que ellos la transmitan a todos sus amigos para que asistan a esta feria. Bueno, la Feria Internacional del Libro del Tolima, el FELIT 2025, va a empezar a abrir sus puertas el día jueves a las 6 de la tarde en el Centro de Convenciones. Tenemos la gran inauguración. Entrada libre. Entrada absolutamente libre a todos los actos que estarán en el Parque Murillo Toro, en la Biblioteca Darío Echandía y en el Salón Ocobos de acá de la Universidad del Tolima, donde estamos haciendo este programa. Entonces, pues tenemos literatura absolutamente de todos los tipos, así como todos los tipos de libros para todos los lectores. Tenemos desde la librería infantil a la de Colibrí y la representación de Andrea Saavedra, de la maestra Pilar, de la Red para Leer, que tienen ese enfoque infantil y juvenil, así como tenemos las editoriales grandes, internacionales que nos acompañan, como Cial Pigmalión de España, la representación de Planeta, de Penguin Random House, del Fondo de Cultura Económico, de Cangrejo Editores, la editorial Colombo Mexicana, pero también hay una prioridad para los editores nuestros. Yo creo que en Colombia no hay muchos departamentos que tengan 6 editoriales y las 6 van a estar presentes. Nos acompaña, pues desde luego estaremos nosotros encabezando con Pijao Editores, pero también está Casa de Libros, Nous Editores, la editorial de Juanita, Corcultura, la editorial de Eduardo Alighieri, está Mactaba, que es un ejercicio bien interesante de Caroline Salarcón Forero, que es una editorial musulmana de una tolimense. También estará Andrés Pinzón, autor, novelista muy bueno tolimense, con su editorial Favila. Entonces es un escenario que tiene todo dispuesto. Llegó también, que cuenta también entre los tolimenses, la editorial Frailejón, que hace unos libros lindísimos.
Mejor dicho. Imperdible. Hay que leer la programación. ¿A dónde Hay encuentran para la todos. programación, redes sociales, Juan? Bueno, a través de la página de Pijao Editores, ahí está toda la información, pero también está el FELIT 2025, que es la página oficial de la feria, así como en la Secretaría de Cultura y Turismo del departamento, que en este momento también todas esas redes sociales están vestidas con la imagen y con la programación del FELIT, y todo el tiempo están saliendo autores y quiénes son los que vienen. Hoy, por ejemplo, la protagonista es Aranza Mellado, la traductora y editora de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que hay un montón de Potterheads que seguramente me están escuchando y que deben estar igual de emocionados que todos para ir a compartir con ella y conocer cómo fueron todos esos cambios de universo. Bueno, Natalia, invitar a nuestro stand. Claro que sí, en el stand tendremos sorpresas, actividades, estaremos con la maleta Botero. También tendremos la participación especial de los talleres de dibujo y pintura con los profes, estaremos brindando información, estaremos dándole regalos a las personas que vayan y se acerquen y quieran conocer más el museo, y obviamente les estaremos haciendo la invitación especial a la apertura de las nuevas exposiciones que vendrán pronto. Se nos acabó el tiempo. Bueno, Total. pues agradecer a nuestros invitados por estar aquí en A este... ustedes por la invitación. No, señor, con todo gusto. Recuerden, el 14 de noviembre, Margaret, ¿cuándo es que inauguramos la nueva exposición? 14 de noviembre. 14 de noviembre a las 7 de la Dos noche exposiciones. inauguramos 2 exposiciones, artistas Arcadio González y Guillermo Londoño, en el marco de la conmemoración de los 40 años del episodio de Armero. Recuerden visitar Y el el museo. 21 de noviembre, Sí. la premier del documental, del documental de Arcadio De González. Arcadio González. Bueno, ya tenemos más tiempito para difundirlo. Por ahora apunten en su agenda. 6, inauguración del FELIT. 7, 8 y 9 en el Parque Murillo Toro y otros escenarios. Por favor, acérquense a ver la programación en redes sociales y visiten el museo, porque aunque están cerradas las salas por montaje, la tienda del museo está abierta y los talleres de dibujo y pintura. Los esperamos en la carrera séptima número 593, y un saludo para todas las personas que nos escribieron en Facebook, los fieles, los que llegan por primera vez, para toda la comunidad amante del arte y la cultura. Saray, gracias por tu asistencia en el máster, Adrián Preciado en la transmisión de Facebook Live, a Natalia por acompañarnos el día de hoy, a ti, Margaret, por ser nuestra directora. Para todos, feliz tarde A ti, Omaira, y buena por noche. liderar esta mesa. Nos siguen invitando. Sintonízate con el arte y la cultura todos los martes a las 6 de la tarde en Abstracto, el programa de radio del Museo de Arte del Tolima, transmitido por Radio Universidad del Tolima.